Hola, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este espacio de charlas de astrología. Me demoré un poco en esta charla porque estuve trabajando con el blog, desgrabando cada una de estas charlas, haciendo transcripciones, poniéndoles imágenes, para que aquellas personas que no hablan español puedan seguirlas en forma escrita, ya que los navegadores, por ejemplo el Chrome, te traduce a tu idioma, aunque es bastante básica su traducción por el momento. Motivo por el cual, en un futuro cercano, trataré de traducir el blog al idioma inglés. Más allá de esto, dejando atrás este pequeño comentario, en esta ocasión vamos a comenzar con una segunda parte de este curso. En esta segunda parte analizaremos y veremos las casas astrológicas que ya en la charla anterior, cuando hablé del ascendente, hice una introducción para ir entrando a este tema. Las casas astrológicas representan el escenario donde los actores, que son los planetas, desarrollan la escena, y el libreto de estos actores es lo que se conoce como aspectos planetarios. ¿Sabes quién es el director de la obra? El director está detrás de la escena. Por eso, en una carta natal, los emplazamientos tanto por casa como por signos de los planetas son como instrucciones celestes, como ese libreto que nos dio el director. Voy a poner un radix mientras continúo con la charla para que vayamos viendo. A continuación, veremos qué representa cada casa y cuál es el significado que insinúan los planetas en ellas. Para ello, voy a adelantar con un pequeño comentario qué es lo que veremos en esta segunda parte del curso. Primeramente, tenemos los planetas en los signos, o sea, cada uno tiene su propia característica, como vimos hasta aquí. Focalicemos en el Sol, así vamos comprendiendo. ¿Puedes decirme en este radix el Sol en qué signo está? Sí, está en Acuario, Tuki. Muy bien. ¿Me puedes decir en qué casa y qué más puedes decirme mirando al Sol? Sí, está en la casa 12, muy cerca del ascendente, está en conjunción a él. También veo, si me focalizo en el Sol, como usted me pidió, que Saturno está haciéndole una conjunción. Se encuentra a más o menos 7 grados del Sol, aunque usted los aspectos no los explicó. Veo que está conectado con una línea roja con Marte en la casa 6 y con otra línea roja con Neptuno, ahí arriba en la casa 9, muy cerca del medio cielo, como comentó en la charla anterior. Muy bien, ¿y sabes lo que significa? No. Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte del curso. Primero, en esta segunda parte veremos los planetas en las casas, qué significan las casas y qué implica determinado planeta en ella. Y después, en una tercera parte, los aspectos, ese diálogo entre ellos. Entonces, sabremos dónde están ubicados con su propio tinte, o sea, en qué signo están, porque estarán teñidos con su propio tono. Por ejemplo, no es lo mismo Marte en Leo que Marte en Piscis. También sabremos en qué casa están y cómo afectan ese ámbito de la vida. Y finalmente, cuál es la interrelación, el intercambio, el diálogo entre ellos, generando lo que se llama aspectos planetarios. ¿Cuál es el diálogo y de qué casa a qué casa intervienen en esta relación? ¿Qué se dicen? ¿Están dialogando? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se están gritando? ¿Qué tipo de diálogo es el que tienen? Entonces, comencemos regresando a lo dicho en la charla anterior. Dividimos al zodíaco en 12 sectores iguales. Es el espacio de los signos, mientras que las casas, si bien las dividimos en 12 sectores, no son iguales y representan un espacio terrestre que se calcula en el momento del nacimiento y que rodea en forma imaginaria a la persona. Nunca debemos interpretar las casas en forma aislada. Las casas están relacionadas unas con otras, es decir, configuran un sistema de referencia y este sistema es efectivo como una totalidad. Sucede que cuando interpretamos un radix, un tema natal, debemos tener en cuenta, además de la distribución de los planetas en ella, en qué casas caen los planetas, para decirlo de alguna manera.
sino también qué aspectos generan entre ellos en esta estructura psicológica que representa el horóscopo natal. ¿Qué es lo que ocurre? Todos tenemos intereses diversos. Según las casas ocupadas por los planetas, será el punto de mayor interés. Es como que hay mayor atención o energía psíquica en ese ámbito o espacio que representa determinada casa. Por ejemplo, si en esta carta de ejemplo hay un stellium de planetas en la casa 8, ese ámbito de la vida que representa esa casa 8 cargada de planetas, para la persona tiene más relevancia que otra vacía o sin ningún planeta. Es como que hay mayor interés en ese campo y más indiferencia o menos preocupación o atención en otra casa que está vacía. Dicho de otra forma, hay casas que estarán más estimuladas que otras, que están vacías y sin planetas. Por supuesto, no todos los horóscopos tienen un stellium, los mapas natales pueden estar como más repartidos y entonces ahí trataremos de observar hacia dónde apunta la figura de aspectos. Pero todo esto lo veremos en la última parte del curso, cuando veamos diferentes cartas y las interpretemos. Por ahora, vamos a comenzar con la interpretación de los planetas en ellas y naturalmente comenzaremos por el Sol y lógicamente con la casa 1, los comienzos. Comencemos por el Sol en las casas. Siempre el Sol produce un gran efecto en el entorno y en la casa donde se encuentre es el ámbito de la vida donde buscamos el reconocimiento. Sabemos que la casa 1 es el ascendente. Si está en la casa 1 quiere decir que la persona nació unos momentos antes del amanecer. Atrás está quedando la oscuridad de la noche y comienza a iluminarse lo que antes estaba oscuro. Comienza un nuevo día y el sol comienza a brillar. La casa 1 detona el comienzo de un ciclo. Rompemos el cascarón y nos encontramos en otro estado de existencia. Como dice esas portas, nacer significa asumir un cuerpo como individuo diferenciado, único y distinto. Cuando tenemos el Sol en la casa 1, tanto el signo solar como el ascendente son el mismo, intensificando las características del signo. Esto también puede suceder si el Sol está en la casa 12, pero con algunas diferencias. Quiero aclarar este punto. El Sol es como una parte del yo, representa ese símbolo de autoconciencia, mientras que el ascendente o casa 1 no es una parte del yo, representa algo espacial, es un ámbito de la vida. Dijimos que las casas son los escenarios, entonces esto hay que tenerlo muy presente. Y si tengo en el ascendente el mismo signo que el Sol, este ascendente activará aún más las características del signo solar, porque mi sensación de yo, mi sensación de identidad que representa el Sol, el ego consciente, coinciden con las lentes a través de las cuales veo la existencia que representa el ascendente. Y cuando uno nace en un determinado momento, reflejará las cualidades de ese momento, que será un reflejo no solamente de quiénes somos, simbolizado por el Sol, sino de cómo nos enfrentaremos con la vida, simbolizado por el ascendente, porque esa imagen, esa impronta, queda muy incorporada en nuestra psicología personal. Y como el afuera es nuestra propia proyección, nuestra propia interpretación de ver el mundo, y en consecuencia actuaremos de acuerdo a esa nuestra propia visión. La vida nos devolverá como un espejo nuestro propio reflejo. Con el ascendente comienza el sistema de casas. Es aquí donde se inicia el primer punto de referencia. Y este primer punto de referencia es el punto del yo, del observador, porque el descendente o casa 7 es el punto del tú, los otros, que no soy yo, como otro punto referencial. Entonces aquí, la casa 1 representa la imagen que tengo de mí mismo y quiero que los demás me vean así, de tal manera, característica que reflejará el signo del ascendente y por supuesto si hay un planeta en él. En la charla anterior dividimos el radix en dos mitades verticales. Aquí, a la izquierda, hacíamos referencia que es el lado del yo y aquí, a la derecha, el lado del tú. Concentrémonos en este lado izquierdo, que es donde está el ascendente y la primera casa. Te comentaba recién que si tenemos el Sol en la primera casa o en la casa 12, tenemos
una coincidencia del signo solar con el signo ascendente, pero que había una diferencia dependiendo en la casa que esté, porque la 1 representa la parte activa del espacio del yo y la casa 12 la pasiva. ¿Por qué activa y pasiva? Porque la casa 1 no se reflexiona como en la casa 12. Recuerda que en el zodiaco en reposo, la casa 1 la relacionamos con el signo de Aries y la casa 12 con Piscis. El zodiaco en reposo lo deberás tener muy presente, debes tener una imagen mental o en papel hasta que te acostumbres, porque es el ABC del sistema astrológico. Continuemos. En el zodiaco en reposo, Aries es la acción, una casa de fuego y cardinal. Entonces la casa 1 es una casa impulsiva de emprender, es el ámbito que nos expulsa hacia afuera, es el nacimiento mismo. Y la casa 12 es lo contrario, es la reflexión, es estar en el útero, una casa de agua como Piscis, es el momento previo al nacimiento y no es impulsiva como la casa 1 que nos impulsa hacia adelante. El pollito que rompe el cascarón, ¿recuerdas la charla anterior? Si está Cáncer en el ascendente o la luna, quiero que me vean lunar, o sea, sensible, familiar, nutriendo o buscando ser nutrida o nutrido por los demás emocionalmente. Si está Júpiter o Sagitario, quiero que me vean como alguien aventurero y divertido, y por supuesto, como es la casa de los inicios serán toda una aventura. Esta casa, el ascendente o la casa 1, siempre insinúa imágenes innatas que tenemos cuando damos comienzo a algo. También aludirá a las diferentes entradas o comienzos en las distintas etapas de la vida. Pero ahora estamos hablando del Sol y tener aquí al Sol en el ascendente provocará un efecto muy estimulante en el entorno, con un gran magnetismo para influir en los demás, como con un gran entusiasmo para emprender, para iniciar, para ver la vida con mucho optimismo y ejercer una cierta autoridad natural, como también anhelar cierto reconocimiento. Y todas estas características estarán teñidas por el signo solar. Vale decir, el entusiasmo del Sol en Sagitario, por ejemplo, será muy exagerado comparado con el de un capricorniano en el mismo emplazamiento, que este entusiasmo lo tendrá como atemperado por la cautela, pero también emprenderá, querrá ser confiable y por eso será más cauteloso y metódico en ese emprendimiento. Resumiendo, los dos emprenderán o iniciarán, pero con estilos diferentes, porque tienen diferentes características o patrones que nos sugieren los signos. Ambos tienen distintos lentes. Uno lo interpretará de manera sagitariana y otro de manera capricorniana con distintas características. Según los aspectos que presente el Sol en la primera casa, denotará qué tipo de ambiente tuvo la persona para expresar su individualidad, que puede ir desde una gran generosidad, dignidad y nobleza, a una personalidad por el contrario dominante y egocéntrica. Siempre el Sol en la primera casa insinúa un nacimiento que atrae mucho la atención, como alguien muy esperado, como es el Sol al amanecer. En la charla anterior repasamos los diferentes signos con el ejemplo de romper el cascarón, de alguna manera representando la experiencia de la casa 1. Pero una vez que rompemos el cascarón, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Este es el ámbito de la casa 2. Nos damos cuenta que no estamos solos, en el mundo. Y esta situación origina preocupación y temor. No sabemos qué puede pasar. Y entonces, por las dudas, queremos protegernos del entorno edificando ciertas barreras que nos protejan para sentirnos seguros. En este ámbito nos preocupamos por cuestiones relacionadas con la conservación de la vida. Esta es la casa de Tauro en el zodiaco en reposo. Y Tauro, entre otras cosas, representa la seguridad. Y si la casa 1 es hacia afuera, extrovertida, la 2, por el contrario, es introvertida, hacia adentro, defensiva, retentiva y pasiva. La seguridad puede estar relacionada con diversos factores, desde la alimentación para poder vivir,
En un principio dependemos de los cuidados de mamá cuando somos pequeños y más adelante la buscamos de diferentes maneras, pudiendo ser desarrollando posesiones materiales, por ejemplo, o espirituales, o desarrollando ciertos talentos que nos den esa sensación de seguridad. Esta es la casa de la conservación y seguridad. Tradicionalmente se la relaciona con la casa de las posesiones. No importa de qué tipo, lo que pareciera importar es que el sentimiento de autoestima aumenta a través de las posesiones que, como te dije, pueden ser desde materiales, por ejemplo, de cuánto dinero tengo en el banco, o propiedades o talentos y capacidades. Básicamente esta casa es una indicación de lo que constituye nuestra seguridad personal, y si hay algo que nos haga sentir seguro, es obvio que querramos adquirirlo. Por eso, los signos o planetas que estén aquí serán indicadores de las clases de capacidades que podemos cultivar o desarrollar para intensificar el sentimiento de nuestro propio valor. Si tenemos el Sol aquí, vamos a tener una necesidad de cultivar habilidades, valores y recursos personales para lograr tanto un sentimiento de seguridad como de individualidad. Esta es la esfera de la vida, el lugar en donde se espera encontrar ese reconocimiento que busca el Sol. Recuerda que donde se encuentra el Sol es en donde buscamos el reconocimiento, donde queremos influir en el entorno y sentirnos especiales. Entonces, un planeta en esta posición es valorado porque las cualidades que él representa nos dan seguridad. Entonces, en el caso del Sol, el cultivo de ciertos rasgos o capacidades, como por ejemplo la nobleza, la autoridad, la generosidad, nos dará una sensación de seguridad que intentamos obtener. Recapitulando, en un sentido más amplio, los emplazamientos aquí, en la casa 2, insinúan aquello que valoramos y deseamos obtener para nuestra seguridad. Y de hecho, lo que deseamos obtener, lo que deseamos, determinará en gran medida lo que atraeremos a nuestra vida. Una vez que tenemos esa seguridad, recuerda que primero estábamos en la casa 1 rompiendo el cascarón. Ya nacimos en la casa 1, comimos y nos alimentamos en la casa 2 para nuestra subsistencia y adquirimos diversas capacidades. ¿Y ahora qué? Y ahora estamos en la casa 3, la casa que se relaciona con la comunicación, la casa de Géminis en el zodíaco en reposo. Aquí, en la 3, intentamos comunicarnos y lo primero es con el entorno inmediato. Tradicionalmente se relaciona a esta casa con los hermanos, parientes y vecinos, inclusive con los primeros estudios en la edad escolar, señalando en qué medida podíamos ser influenciados por el primer entorno adaptándonos a él. Es el primer contacto con el colectivo. Entonces, lo que plantea el emplazamiento del Sol aquí, más allá de absorber las influencias del medio, por el contrario, es el tratar de cultivar y reconocer las propias capacidades y pensamientos. El reconocimiento que busca el Sol en esta posición se da a través del desarrollo del intelecto y las capacidades de comunicación. A esta casa 3 se la relaciona con la parte izquierda del cerebro, la parte racional y secuencial, la mente o pensamiento concreto en unión con la secta, porque ambas están regidas por Mercurio. Pero esta, la casa 3, está en eje con la casa 9, que entre otras cosas representa la parte derecha del cerebro, el hemisferio derecho, la parte intuitiva del mismo, que en el zodíaco en reposo está Sagitario, que a diferencia de Géminis, intenta como relacionar los distintos fragmentos de la vida como un zoom, buscando un significado o concepto más amplio, no viendo los detalles, sino totalidades. La parte izquierda es también la movilidad, la capacidad de movernos, y aún más cuando somos pequeños. Es un medio muy importante porque el movimiento es experiencia y estimula al cerebro y al pensamiento. Por eso a esta casa, la casa 3, se la relaciona no solamente con el medio inmediato, sino con la mente racional. Con esta posición, con el Sol aquí, en la tercera casa, la persona se sentirá más segura y confiada, más cerca de sí misma,
cuando esté aprendiendo algo y compartiendo con otros sus conocimientos e intercambiando ideas. Con este emplazamiento uno necesita sentir que se le escucha, que se le tiene en cuenta. Resumiendo, estas 3 casas, la 1, la 2 y la 3, están en el primer cuadrante de la carta. Recuerda que en la charla anterior habíamos dividido en sectores simbólicamente el radix, trazando primero una línea horizontal con el eje ascendente-descendente, más consciente arriba, más inconsciente de abajo. Luego trazamos un eje vertical del medio cielo al fondo del cielo, del lado izquierdo el yo, del lado derecho los otros, el tú. Entonces nos quedaron 4 cuadrantes. Según Uber, este primer cuadrante, por estar debajo del horizonte, es más inconsciente. Simboliza una parte nuestra que no conocemos bien. Tiene que ver con esa parte del yo, con funciones más indiferenciadas y en consecuencia más impulsivas. Cuando rompemos el cascarón, casa 1, motivados por impulsos más autodefensivos, buscando seguridad y protección, casa 2, y tratando de aprender e informarnos y comunicarnos para dominar la vida, casa 3, siendo la autoconservación la motivación esencial de este primer cuadrante. Bueno, para no llenarte con demasiada información, vamos a ir cerrando la charla aquí y continuaremos en la próxima charla con las casas, en los otros cuadrantes y las posiciones planetarias en ella. Gracias por acompañarme, soy Tuki Albinati y nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto.